¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición. Este es el especial de Alerta Verde. Como cada fin de semana, los acompaño durante toda esta hora para desarrollar temas que tienen que ver con los objetivos del desarrollo sostenible, y el día de hoy nos vamos a dedicar a un tema en particular. Siempre, en realidad, hemos oído hablar del calentamiento global y poco solemos escuchar de algunas soluciones. Ahora el Perú, mediante el primer observatorio de vigilancia atmosférica, será una pieza fundamental para lidiar con esta problemática. Así que vamos de inmediato a compartir con ustedes el informe que ha preparado Ariana Izaguirre. Veamos. Perú será una pieza clave para combatir el calentamiento global. La provincia de Yauli es el escenario del primer observatorio de vigilancia atmosférica de la región. El MINAN se siente orgulloso de venir a inaugurar el único observatorio de vigilancia atmosférica global de América Latina, y justo en el Día Interamericano de la Calidad de Aire. El observatorio entregará información estandarizada que permitirá evaluar con certeza y continuidad los impactos climáticos, meteorológicos y de gases de efecto invernadero para proponer soluciones idóneas y contrarrestar los impactos desde la baja atmósfera. Tenemos equipos que miden gases de efecto invernadero. Otro de los aspectos es para determinar contaminantes. Por ejemplo, a veces hablamos de lluvias ácidas o lluvias contaminadas. Tenemos equipos que miden de forma estandarizada la captación, que captan la lluvia de forma estandarizada para que podamos medir el nivel de contaminación que ellas tienen e inclusive detectar el origen de la contaminación que podemos encontrar en el agua de las lluvias. La entrega de esta instalación fue encabezada por la viceministra de Gestión Ambiental, Elizabeth Silvestre, y el presidente ejecutivo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Guillermo Baigorria, quien anunció el siguiente paso de esta iniciativa. Pues ahora nos toca hacer las coordinaciones con la Organización Mundial de Meteorología para pues obtener la certificación, obtener nuestra placa, si quieren decir, ¿no? Esta sede también incluye un laboratorio para que científicos puedan estudiar la dinámica atmosférica. Claro, este mismo, justo donde estamos parados, ¿no? Vendría a ser el laboratorio de investigación, donde van a venir nuestros observadores, nuestros científicos, ¿no? Invitados a trabajar en estas características atmosféricas. Este observatorio también mide variables meteorológicas como temperatura, presión, humedad y dirección de vientos. Bueno, y este domingo 21 celebramos el Día del Niño. Por ello, queremos dedicar el programa a ellos, a los pequeños, a la importancia de enseñarles desde temprana edad la necesidad de aprender a cuidar el medio ambiente. Hay casos de estudiantes que hemos mostrado en diferentes ediciones del especial de Alerta Verde, por ejemplo, los de un colegio en Guaitará, que siembran fresas a gran altura. Bueno, en esta edición vamos a ver otro caso donde los niños son los que nos dan el ejemplo. Se trata de un grupo de pequeños niños cusqueños que se hacen llamar o son conocidos como los Inti Runa, que impulsan un proyecto que busca reducir la contaminación sobre los ríos. Veamos. En Cusco existe un grupo de menores que desde el 2020 marcan la diferencia en su localidad. Los Inti Runa, como se hacen llamar, velan por los derechos de niñas, niños y adolescentes. Su objetivo es sensibilizar a la población sobre temas como la trata de personas, la protección del ambiente y el desarrollo personal. Uno de sus más ambiciosos y últimos proyectos busca concientizar sobre el reciclaje de aceite de cocina que afecta el medio ambiente. Astrid cursa el tercer año de secundaria en la institución educativa San Luis Gonzaga de San Jerónimo. Ella es parte del Inti Runa Kunak Wasin, que en quechua significa Casa de los Hombres del Sol. Junto a Astrid, los Inti Runas han emprendido una loable campaña para proteger de la contaminación a los ríos y cochas. El aceite que usted utiliza o en casa utiliza y se quema, lo envasamos en una botella, por ejemplo, y ese aceite se lo va a llevar una empresa que lo va a convertir en biodiesel. Y esto va a favorecer mucho a nuestro ambiente, a nuestras cochas, a nuestras lagunas y a nuestros ríos. Tras haber investigado muy bien sobre el tema, esta pequeña gigante nos explica que el aceite que a diario utilizamos en la cocina o que se usan en las pollerías, chifas y mercados es el principal agente de contaminación del agua. Sin embargo, los problemas no quedan ahí.
digamos, 1 litro de aceite puede contaminar de a 1000 litros de agua a 5000. Ese aceite que se va a ir al desagüe va a afectar también a las tuberías, puede formar capas de aceite que eso va a traer malos olores y también puede atraer animales roedores. Junto al municipio, que también se ha unido a esta loable campaña, visitarán a sus vecinos casa por casa para evitar que sigan arrojando aceite quemado al fregadero o al río. Sí, vamos a hacer ferias con la municipalidad para la sensibilización a restaurantes, a pollerías, a los consumidores más de aceite que contaminan más el agua con aceite quemado. Silvia Condori, alumna del colegio Clorinda Mato de Turner, nos cuenta que llegó al Inti Runakuna Wasin por curiosidad. Hoy es una de las principales impulsoras de los programas. Relata que en este centro refuerzan también otras asignaturas escolares. Pero con el tiempo me acostumbré a estar rodeada de tanto aprendizaje, porque estoy aprendiendo muchas cosas aquí, de la biodiversidad, de matemáticas, del arte. Dice esperar que no se repitan tragedias ambientales como el derrame de petróleo en la costa peruana. Técnicamente la costa estaba llena de petróleo y muchos animales marinos estuvieron muy mal con eso. Sí, me parecería bien que jóvenes y adultos como yo participaran, porque es sumamente importante este tema, porque no solamente vamos a tratar de salvar la biodiversidad, sino también a nosotros mismos. Un aporte importante para estos optimistas adolescentes es el proceso de capacitación que realiza la Gerencia de Medio Ambiente del municipio. Tenemos el río principal, que es el río Guatanay, que es un cuerpo receptor de todas las aguas residuales que tenemos, y también tenemos un humedal dentro de nuestro distrito que actualmente se está recuperando. El Centro Inti Runakuna Wasin es una organización sin fines de lucro que trabaja con niños y adolescentes desde el 2020 en Cusco, inicialmente con niños de la calle. Hoy se han sumado también las escuelas. Y el marco grande es el tema del buen vivir, ¿no? Es un concepto, una filosofía que viene de los pueblos indígenas y vela por el respeto para la Pachamama, el Madre Tierra, ¿no? Entonces de ahí todo que apoya a ayudar al medio ambiente, a la Pachamama, nosotros intentamos de trabajar. Inti Runakuna Wasin cuenta ya con 3 sedes en diferentes localidades de Cusco. A través de talleres de creatividad, educacionales y terapias, buscan que estos menores puedan definir sus proyectos de vida personales y profesionales. Bueno, ahí teníamos un ejemplo de esta organización, Inti Runakuna Wasin, que tiene, digamos, bastante claro la importancia de trabajar con los niños, de trabajar con los adolescentes, que son los gestores del futuro de nuestro planeta. Entonces, si desde ahora, desde pequeños, involucramos a las políticas educativas o las metodologías de la educación, de la enseñanza, a nuestros pequeños con esta responsabilidad social, con esta responsabilidad de cuidado del medio ambiente, y a su vez los correlacionamos con los diferentes actores sociales de la sociedad, trabajando de la mano con la municipalidad, trabajando de la mano con una serie de organizaciones que forman parte de nuestra sociedad civil, entonces el proceso educativo habrá cumplido su propósito, porque estamos formando buenos ciudadanos. Por lo tanto, este enorme trabajo tiene que empezar desde la niñez, no solamente con un enfoque de prevención, sino también para poder enfrentar situaciones que escapan de nuestras manos, como por ejemplo el riesgo de desastres o la afectación severa que está ocasionando el cambio climático en el planeta, en el Perú, en la región. Vamos a conversar con un experto sobre estos temas, temas que tienen que ver con la gestión de riesgo de desastres y de cambio climático, involucrados o relacionados directamente con los niños. Está con nosotros Luis Romero, él es asesor nacional programático en gestión de riesgo de desastres y cambio climático de Save the Children, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Julio. En nombre de Save the Children estamos muy agradecidos por esta invitación. Cuando nosotros hablamos de riesgo de desastres, inmediatamente pensamos en INDECI o, digamos, los centros de atención de emergencia que tratan de atender una situación grave que sucede de un momento a otro, y sin embargo hay muchas personas que pueden resultar afectadas, pero incluso medimos los daños materiales de un evento de esta naturaleza. Pero tengo tiempo dando cuenta de noticias en la televisión, pero muy poco nos detallamos a ver cuánto de esto impacta en nuestros pequeñitos, en los niños. Qué importante es tener conciencia de ello.
Así es, Julio. Como tú lo has mencionado, desde Save the Children, como una ONG internacional con presencia en 120 países, tenemos un trabajo muy marcado hace ya 103 años de existencia, en los cuales vamos mirando la problemática de la niñez como una situación que es transversal y las emergencias no son ajenas a ello. Solo para mencionar que en el año 2007, en el sismo de Pisco, por ejemplo, de las cerca de 593 personas que resultaron lamentablemente fallecidas, 93 fueron niños, niñas y adolescentes. ¿Cerca del 20%? Cerca del 20% en porcentaje. Si trasladamos ese escenario de una ciudad como Pisco de 60.000 habitantes en ese tiempo a un escenario actual, es decir, a una Lima metropolitana o a un crecimiento demográfico en el país de más de 30 millones de habitantes, estamos hablando de una población altamente expuesta. Sin embargo, esta mirada de la niñez también supone porque en situaciones de emergencia y ahora acrecentadas aún más por el contexto del cambio climático, y seguramente comentaremos algún ejemplo como el de Amazonas, con el sismo ocurrido no hace más de unos meses atrás, vamos a entender que efectivamente los niños y niñas en situaciones de emergencia se hacen aún más invisibles. Es decir, incluso el marco de ayuda humanitaria que brindamos está pensado en adultos. Cuando hacemos las campañas, normalmente de donación, incluso desde la sociedad civil, donamos cosas pensadas en adultos, frazadas en adultos, y asumimos que los niños menores de 5 años se alimentan de agua, atún, galletas, menestras, conservas. Entonces, hay toda una mirada especial que tomar y que desde el programa de Save the Children, centrado en gestión de riesgos de desastres y cambio climático, nos está llamando mucho la atención ver cuál es el rol de los niños y niñas en este proceso, incluso actual, de construcción de nuevas políticas, de actualización, en un contexto también de toma de decisiones multinivel, nacional, regional y local, donde efectivamente no solamente son sujetos de protección, sino son sujetos de derechos. Entonces, esto es muy importante porque significa entender las necesidades de los niños y niñas, no solamente en tiempos de emergencia, sino también en momentos de desarrollo. ¿Qué estamos trabajando actualmente desde las políticas, desde la sociedad civil, desde las familias y de los medios de comunicación para aportar a una mirada integral de la niñez como actores que al final van a heredar lo que hagamos o no hagamos en este contexto? De acuerdo, me queda clarísimo lo que comentas. Efectivamente se hacen invisibles. Es más, muchas veces se toma más en consideración la infraestructura o el daño que un evento pudiera ocasionar en la infraestructura de una ciudad o de la zona donde sucede un evento de esta naturaleza, que en realidad en la situación de mayor vulnerabilidad que afecta a nuestros pequeños. ¿Cómo hacer? Bueno, yo entiendo, hay un enorme trabajo para incursionar o hacer que dentro de las políticas públicas la preocupación de la atención de la niñez tenga un protagonismo significativo. Pero ¿cómo hacemos que los actores de la sociedad civil también lo tomen en cuenta? Es curioso porque quisiera hacer un primer paréntesis a antes de entrar a la respuesta. Y es que es curioso porque las autoridades que hoy toman decisiones fueron niños, niñas y adolescentes hace 15, 20 años. Correcto. Cuando hablamos de la etapa generacional de los estudiantes que pasaron por la educación secundaria entre el 90 y el 2000, ahora todos son autoridades y están en puestos claves o en el sector privado. Sin embargo, siguen siendo ahora adultos que no toman en cuenta la mirada de los niños que algún día fueron. Esto es importantísimo porque abordar la temática tiene que ver mucho con un enfoque transgeneracional. ¿Qué significa? Trabajar desde ahora con la población que esté en este proceso de crecimiento, de aprendizaje, de un sistema educativo que no toma solamente 2, 3 años. A un niño, niña, adolescente le toma 18, 17 años hacer un ciclo completo desde la educación inicial hasta la educación superior. ¿De acuerdo? Para formarse y enfrentar retos de la sociedad. Si no trabajamos estas temáticas de manera transversal y no las hacemos propias, va a ser muy difícil en un corto y mediano plazo que tengamos autoridades que piensen en los niños. Esto es un primer punto. Y justamente lo que tú mencionas tiene mucho que ver con cómo nuestras políticas han ido evolucionando en el país. Actualmente tenemos un sistema de gestión de riesgos de desastres que integra un enfoque desde la población. Hay una ley, la 3787, que acaba de salir no hace más de un año y medio, más o menos, que establece trabajar el enfoque de derechos humanos sobre las personas damnificadas y afectadas por situaciones de emergencia. Tenemos ahora mismo la política nacional multisectorial de niños, niñas y adolescentes, donde hay una serie de medidas para garantizar. Lo que nos toca ahora es articular esto. ¿Cómo se aterriza? ¿Cómo se hace de manera concreta en el sistema público y en los operadores multinivel?
Si bien es cierto, a nivel nacional, las instancias como el INDECI, el CENEPRED, que ven la temática de gestión de riesgos, y otros actores más como el MINAM, que ve cambio climático y la interrelación que tienen ellos en espacios de trabajo, tiene que aterrizar hacia las políticas regionales y locales, porque es ahí también donde se toman decisiones y donde el presupuesto público termina aterrizando. Y hay una mirada especial porque dentro de este marco, por ejemplo, ahora mismo estamos mirando una actualización de la Estrategia Nacional contra el Cambio Climático al 2050 y estamos notando una muy débil participación de niños, niñas y adolescentes como protagonistas de este cambio. Niños, niñas y adolescentes que van a, dentro de no muchos años, a asumir una sociedad y un contexto con pasivos y activos. Ahí hay un rol importante. Desde Save the Children promovemos el trabajo comunitario junto con otras instituciones más. Justo el día, esta semana, el INDECI está celebrando el Día Internacional Humanitario, que se celebra a nivel global, ¿no? Entonces, estamos buscando también promover cómo la sociedad civil toma un rol protagónico. Hay ejemplos muy interesantes y muy concretos, desde la articulación de la escuela, la sociedad civil. Estamos trabajando ahora mismo, por ejemplo, en Lima Norte, con 25 asentamientos humanos que están abordando la temática desde un proceso de comprenderla, porque ahí hay una barrera también. Hablamos de políticas públicas, hablamos de marcos legales, que para muchos que estamos en este ámbito, quizás entre lo académico y lo técnico, es fácil de comprender. Pero para la sociedad civil, ¿qué significa el cambio climático? ¿Qué es la gestión de riesgos? ¿Cómo se traduce esto y cómo se entiende? Hay un trabajo que hacer a nivel social, a nivel comunitario. Entonces estamos también en esta lucha de poder involucrar a la sociedad civil desde nuestro territorio. Hemos trabajado en escenarios en costa, en la sierra, actualmente estamos trabajando en Amazonas, todavía en este proceso de rehabilitación en varias localidades como Jamalca, Bagua Grande y San Isidro y otras localidades más, para involucrar a la población dentro de este proceso de mirar la gestión de riesgos de desastres como también una problemática suya. De acuerdo, entiendo que en estos tiempos, gracias a la Internet principalmente y a esta revolución de la información y de las comunicaciones, hay una mayor conciencia respecto de la afectación al medio ambiente por parte de los pequeños. Quienes insisten mucho en cuidar los ríos, los niños, de no ensuciar las ciudades, de reciclar, de segregar la basura, por ejemplo, en casa o en alguna actividad, los niños. Desde la escuela con algunos aprendizajes sencillos, simples, pero significativos, y por otro lado en su convivencia cotidiana. Situación que nuestra generación probablemente no lo tuvo en cuenta porque quizás crecimos en un ambiente en donde la producción económica, la acumulación de riqueza o la posibilidad de acceder a un trabajo era nuestra mayor preocupación y no mirábamos un poco el impacto de lo que esto estaba ocasionando ya hace muchos años al planeta. Es decir, ¿será una tarea más fácil ahora que existe una nueva generación que es mucho más consciente del daño que la actuación del hombre en las últimas décadas ha afectado a nuestra y amenaza además la pervivencia de nosotros como especie? Definitivamente tenemos la esperanza de que el nuevo contexto, como bien mencionas, comunicacional, de acceso a redes, nos pueda acercar a la información. Ahí hay una barrera también, quiénes accedemos a la información y quiénes no. ¿No? El Perú rural y el Perú urbano hay una brecha enorme. Sin embargo, esto que tú mencionas, Julio, sobre cómo aquellos que hemos vivido hace un tiempo atrás, los efectos y los niños que están ahora con el acceso a la información pueden tener, hay un cruce de muchas variables. Nosotros como Save the Children acabamos de terminar hace unos meses un estudio mundial denominado Ojos sobre la Tormenta, que es una consulta global entre expertos y con niños, niñas y adolescentes sobre qué sucede con los niños y el efecto del cambio climático y las emergencias. Un dato muy curioso y muy importante es que aquellos que estamos en esta generación, como frente tuyo y otras personas más que nos están viendo ahora mismo, el estudio demuestra de que aquellos que ya son adultos han vivido a lo largo de su vida van a experimentar 1 o 1.5 situaciones de emergencias catastróficas, ¿no? Muy marcadas. En nuestro caso, Pisco, fenómeno del Niño de ahora, pero aquellos niños que han nacido del año 2000 en adelante, en este contexto agudizado de cambio climático y cada vez con una marcha muy acelerada, el estudio demuestra que van a sufrir entre 3.5, 4 o 5 veces más situaciones de emergencias por efectos del cambio climático.
Entonces, este acercamiento a la información es importante. Y estamos trabajando con el INDECE ahora mismo y con el CENEPRED y el CENAMI, por ejemplo, y vamos a iniciar un trabajo con el INGEMET para acercar la información en un lenguaje sencillo. Acabamos de implementar en Lima Norte, nosotros con la Mancomunidad de Lima Norte, 8 gobiernos locales, una alianza de trabajo en el marco de un proyecto para poder movilizar la información a través de bibliotecas móviles. O sea, son bibliotecas móviles que se despliegan a las comunidades, a los asentamientos humanos, al Arenal, para, en un lenguaje sencillo, explicar la información, acceder a este proceso. Acabamos de trabajar con el INDECE y lanzar en el mes de mayo el plan familiar frente a emergencias en braille, por ejemplo, ¿no? Un documento inclusivo. Estamos trabajando ahora un paquete de materiales para acceder a la información. Sin embargo, todo este proceso tiene que ir de la mano con el avance tecnológico y la investigación. Hace un momento acabamos de ver en tu programa todo este sistema de monitoreo donde la viceministra del Ministerio del Ambiente hablaba de la vigilancia que el sistema público está impulsando y es muy importante. A la par de eso tiene que haber un enganche con el proceso de información de niños y niñas, y aquí voy a lo siguiente. Nosotros acabamos de cerrar hace unas semanas en Perú también una consulta de niños, niñas y adolescentes sobre cómo ellos ven el cambio climático. Y los comentarios y los resultados que arroja este primer proceso de consulta son muy marcados. Los niños, niñas no ven el cambio climático como algo muy lejano, lo palpan en el día a día, en el frío, en el acceso a alimentos, en la inseguridad ambiental, en los procesos constantes de cambio que van viendo. Entonces, hay una mirada especial de los niños y niñas, hay una toma de conciencia y está muy demostrado que ellos de manera organizada pueden participar y ser un grupo poblacional y agentes de cambio dentro de este proceso de cambio climático. El desarrollo de algunos programas que incentivan el voluntariado, la participación activa de la ciudadanía, sobre todo jóvenes, niños, adolescentes, también ha tomado singular relevancia, ¿no? Es decir, hay una conciencia que llama más a la acción que solamente el deseo de conocer o de saber qué puede pasar, que es, digamos, la primera fase que reveló lo que podría pasar como consecuencia del cambio climático. Pero ahora ya hay disposición por parte de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de tomar medidas activamente, ¿no?, para tratar de frenar el daño y tratar de remediar lo que se ha ocasionado. Y es que en la actualidad el contexto del cambio climático ya no es una mirada a futuro, es el presente. O sea, ya el impacto se siente en el día a día. Si uno hace la consulta a los niños, niñas de las comunidades, por ejemplo, aledañas al Parque Nacional Huascarán en Ancash, en la proyección del proceso de desglaciación de los nevados y cómo estos afectan los medios de vida de sus familias y de las comunidades, es muy marcada. Si nos vamos a Junín, a Huancavelica, al sur del Perú, con el marco de el contexto sobre sequías, que es otro de los peligros muy agudizados en este contexto de cambio climático, nos damos cuenta que los impactos lo están sintiendo ahora, solo que no lo estamos mirando, porque no está saliendo a la luz las cifras. Del año 2003 al 2020, las cifras acumuladas de pérdidas en ganado en el sur del Perú, solamente en Huancavelica y en Junín supera el 1.000.000 de cabezas de ganado, de manera lenta. Porque nosotros vemos los efectos, por ejemplo, de las sequías en ese contexto que tú mencionas y de la información en la muerte de animales. Pero antes de que mueran los animales, murió primero el cultivo. Y en ese proceso entre la muerte del cultivo y la muerte de animales, por ausencia de agua, hay una afectación a la salud de los niños. Los niños se prioriza la mano de obra en los campos por falta de recursos y que curiosamente la economía familiar centrada en agricultura en el Perú, en el 80%, 75% es una agricultura precaria. De subsistencia. De subsistencia, donde el agricultor, el hermano o la hermana peruano siembra y espera sacar algo para alimentarse y volver a sembrar. Entonces, hay una mirada también distinta que debemos de tener en integración entre familia, comunidad, sociedad civil, Estado para integrar. Y esto tiene que ir de la mano con lo que mencionabas hace un momento y es el enganche con la información. El CENAMI ha sacado un estudio recientemente sobre qué va a pasar en el contexto peruano en el cambio climático al 2050. Las cifras son muy alarmantes. Si bien es cierto a nivel global esperamos, bajo los acuerdos mundiales y la Convención Mundial sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que el Perú también ha firmado, esperamos mantener el 1.5 o 2 grados de temperatura más o menos a nivel mundial. La proyección del CENAMI en el estudio que ha realizado es que vamos a tener una variabilidad en zonas tropicales,
y en zonas de sierra, por ejemplo, de 3.2 a 3.5. Si no hacemos cambios, ahora mismo en el 2050. Y ha mencionado el estudio, por ejemplo, que en el caso de las zonas costeras de Ica hacia el sur y en Lima, vamos a esperar al 2050 precipitaciones de lluvias de un 90% a más en promedio. ¿Qué significa? Que ciudades donde antes no llovía va a comenzar a llover. Ciudades donde antes había lluvia va a bajar, o en ciudades donde la temperatura ya era alta va a ser aún más alta. Esto tiene una relación muy marcada con la economía familiar y los medios de vida. Y eso afecta a los niños y niñas en cuanto al desarrollo, crecimiento, acceso a educación, acceso a salud e incluso acceso a espacios de recreación, porque el centro de la familia ya no está en tener espacios de desarrollo, sino en la economía para subsistir. De acuerdo. Luis, yo te agradezco esta conversación. Nos comprometemos a invitarte nuevamente para que pudiéramos hablar un poquito más, sobre todo de este informe que me das cuenta del ojo de la tormenta, ¿no? Es interesante recoger esos puntos de vista y poderlo compartir también con nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Muchas gracias, Julio, y desde Save el Chile estamos muy abiertos a seguir trabajando por la niñez en defensa de sus derechos, no solamente en el ahora, sino pensando en el futuro. Efectivamente. Bien, Luis Romero Jara, asesor nacional de Save the Children, ha estado conversando con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más aquí en el especial de Alerta Verde. Cuando volvamos, una semilla élite de maracuyá que es más atractiva en el mercado internacional ha sido identificada por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, por el INIA y ADEX. Así que con esto y más, volvemos tras la pausa. Bien, estamos de vuelta, ese es el especial de Alerta Verde y les contamos que el 60% del territorio nacional está conformado por millones de hectáreas de bosques. Sin embargo, estos ecosistemas se ven amenazados por la deforestación y por la degradación, que ponen en riesgo la biodiversidad y la sostenibilidad en la industria maderera, por ejemplo. Vamos a ver un informe que ha preparado Gustavo Muñoz al respecto. El Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques, que equivalen al 60% del territorio nacional, y lo ubican en el 9º país con más bosques en el mundo. Por tal motivo, desempeña un rol importante en la salud del planeta. La importancia de los bosques tropicales naturales radica en que son esenciales para proveer servicios ambientales, frenar el cambio climático, mantener el abastecimiento de agua en los valles costeros para las actividades agrícolas, así como respetar la fauna y biodiversidad. Sin embargo, existe una amenaza que se cierne sobre los bosques. El 2020 ha sido devastador para la Amazonía peruana. La deforestación llegó a 203.272 hectáreas, casi 40% más que en 2019, según el Ministerio del Ambiente. Lastimosamente, el Perú se ubica en el 5º lugar con la mayor tasa de deforestación del mundo y el tercero mayor en la Amazonía, detrás de Brasil y Bolivia. Para el ingeniero agrónomo e ingeniero forestal Mar Dourellani, existe otro problema crucial: la degradación de bosques. La degradación del bosque es un fenómeno que no notamos mucho. Es cuando entra el maderero, saca madera y todo parece que todavía existe un bosque, pero cuando los científicos analizan el valor de ese bosque en términos de servicios ambientales, de productividad, está muy bajo, casi tan malo como el bosque deforestado. Según el ingeniero Dourellani, la titulación de invasores de bosques podría ser una forma de combatir la deforestación y al mismo tiempo promover la reforestación y mantener el abastecimiento de madera. Si se titula a los invasores
que han destruido los bosques que hemos visto y que estando encima de ellos no son dueños de esos bosques, no son de los bosques, ya no hay, de la tierra que deforestaron, y sugerimos que si se les da la propiedad de esas tierras, les daríamos la oportunidad de invertir en sus tierras o de comercializarlas y de permitir de esa forma la expansión de la reforestación. Con respecto al tema de la degradación de bosques, para el ingeniero Douro Gianni, la empresa privada que obtiene un contrato de explotación forestal no logra ganancias si es que además de sacar madera, se dedica a evitar las invasiones o cuidar la biodiversidad. Agregó que tales labores le corresponde al gobierno. Por tal motivo, los planes de manejo forestal deben ser determinados por el mismo Estado a través de comités regionales y locales. Todos los que están en esa localidad determinan el plan de manejo de ese bosque y venden en subastas públicas la madera a cada uno de los que quiere usar. Entonces, quien maneja es el Estado, con la ventaja que el Estado no necesita lucro, lo único que necesita es recuperar el gasto que hace en el manejo forestal. Enfatizó que no debe ser eliminado el uso privado de los bosques, de la madera y de la industria, ya que el gobierno es un pésimo administrador. La Amazonía libera 7 millones de toneladas de agua anuales a la atmósfera. En ese sentido, el Perú es privilegiado, ya que cuenta aún con extensas áreas de bosques amazónicos que brindan el recurso hídrico y que son un capital natural. El primer paso para cuidar estos ecosistemas es conocer nuestra riqueza y entender por qué necesitamos seguir contando con estos espacios naturales. Marc Giurgiani es un experto en temas de la afectación que se está generando, por ejemplo, a nuestra Amazonía, y con total claridad nos ha explicado el daño que una industria sin un control puede ocasionar en nuestros bosques, en nuestra Amazonía. Muy bien, muchas gracias por esta nota muy interesante la que acabamos de compartir, pero seguimos con información también interesante, porque ahora les voy a hablar de una semilla élite de maracuyá, que es sin duda más atractiva en el mercado internacional. Esta semilla ha sido identificada por el INIA, por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, y por ADEX. Los conocimientos serán trasladados a varios productores durante este tercer Congreso Internacional de Maracuyá que se va a realizar en Trujillo. La maracuyá, esta fruta tropical de sabor ácido y dulce que fue creciendo en el mercado internacional, tuvo un periodo difícil hace algunos años. La mezcla genética de semillas que llegaban por contrabando desde Colombia o Brasil ocasionaron que la producción para la exportación sea perjudicada. Comenzó a haber una degeneración genética y ya comenzó a perder los valores principales del maracuyá, que es el dulzor, la acidez y el rendimiento en fábrica, o sea que el producto tenga bastante jugo. La Asociación de Exportadores y el Instituto Nacional de Innovación Agraria realizaron el proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Maracuyá para identificar una semilla élite con mejores características. Ahora los conocimientos serán trasladados a productores en el tercer Congreso Internacional de Maracuyá en Trujillo. Este tercer congreso ya hemos logrado tener formas de tener semilla pura, tenemos tecnología para brindar a los agricultores. Esta fruta de múltiples propiedades está llegando a Europa, Estados Unidos, Puerto Rico y Chile. El 2021 el Perú en todas sus presentaciones exportó cerca de 50 millones de maracuyá. Este año nosotros pensamos que vamos a llegar a los 60, 65 millones. A nivel nacional hay más de 3.000 productores de maracuyá desde Lima hasta Piura. El tercer Congreso Internacional de Maracuyá se llevará a cabo este 23 y 24 de agosto. Y les contamos ahora que estudiantes de la Universidad San Marcos nos presentan un proyecto innovador, la elaboración de pan con harina de cáscara de pitahaya. Vamos a conocer los detalles de esta novedosa alternativa en el siguiente informe que ha sido preparado por Angélica Palomino.
El pan es uno de los alimentos que más consumimos en nuestro país. Este se ha visto afectado por el incremento en el costo de la harina a nivel mundial, tras el conflicto entre Rusia y Ucrania. El Grupo de Investigación IDEF, Innovación, Desarrollo y Evaluación de Productos Funcionales de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Mayor de San Marcos, nos presenta un innovador proyecto que permite obtener panes con un ingrediente especial, como lo es la cáscara de pitahaya. Justo trabajamos con la pulpa de estas frutas y surge de ahí la idea de aprovechar la cáscara, pero siempre hay que obtener todavía un derivado que es la harina para que sea mucho más versátil, que no solamente se utilice también en la producción de pan, sino también otros productos. La pitahaya es una fruta de nuestra Amazonía que puede tener color amarillo o rosado. Tiene forma ovalada y su cáscara presenta protuberancias con puntas de color verde y amarillo, por lo que se le conoce también como la fruta del dragón. Este fruto tiene muy bajo aporte calórico por su escasa concentración de carbohidratos, pero tiene un alto contenido de vitamina C, ideal para prevenir enfermedades respiratorias como la gripe y los resfriados, además de mejorar la absorción del hierro de los alimentos, por lo que ayuda a combatir la anemia. Ahí tenemos una fuente importante de fibra dietética que utilizado en un producto de consumo masivo, ¿no? Consumo cotidiano, podemos cubrir ese requerimiento de fibra dietética diaria que muchas veces la población peruana no lo cumple. Es larga la lista de beneficios nutricionales que nos ofrece la pitahaya. O la pitahaya en general, que contienen otros componentes como el caso de azúcares que tienen efecto prebiótico, ¿no? Estos azúcares estimulan, por ejemplo, la microbiota buena que tenemos en el colon y con eso mejora la protección del colon, evitando, por ejemplo, el estreñimiento, el cáncer colorectal. Además estimula nuestras defensas porque contiene minerales como el calcio, hierro y fósforo. Asimismo es una gran fuente de antioxidantes y vitaminas del complejo B, como la tiamina, riboflavina y niacina, que son vitales para la producción de glóbulos rojos. La idea de usarlo por completo la fruta, ¿no? Porque se elimina la cáscara, se aprovecha porque la cáscara constituye más o menos 35% de la fruta, ¿no? Es buena cantidad. El reto de la investigación es eso, ¿no? Aprovechar al máximo el producto. Otro punto importante es que los panes se hacen con masa madre, evitando usar aditivos o químicos artificiales. Se producen con métodos directos, ¿no? El método directo es la mezcla, ¿no? De todos los componentes. La levadura comercial, listo, se elabora. Pero con masa madre, primero se tiene que preparar la masa madre. No se utiliza levadura comercial, se aprovechan las levaduras nativas que están en la harina. El equipo viene trabajando en la cuantificación de los beneficios de este pan y su presentación al mercado. Este pan ya ha pasado una evaluación en sabor, además no contiene grasa y puede ser consumido diariamente. Sorprendente, ¿no? Sin duda. Eso solo lo encuentran aquí en el especial de Alerta Verde por la señal de TV Perú Noticias. Hacemos una breve pausa y volvemos con más novedades en nuestro programa. Cuando regresemos, el Ministerio del Ambiente anunció medidas para proteger las lomas costeras que se están viendo afectadas en los últimos años. Los detalles tras la pausa. Les contamos, las lomas costeras son zonas ecológicas excepcionales que albergan formaciones vegetales únicas y también una variada fauna silvestre. Sin embargo, están amenazadas, entre otros factores, por el crecimiento urbano y también por la contaminación ambiental, por lo que el Ministerio del Ambiente ha anunciado
varias medidas para poder protegerlas. Vamos a conocer más acerca de estos bellos lugares en el siguiente informe. Las lomas costeras son ecosistemas endémicos propios de la costa de Perú y Chile. Tienen la característica de ser estacionales. Poseen características propias en cada estación del año. Así, en invierno presentan una variada vegetación a causa de la humedad, mientras que en verano la vegetación se reduce al punto de ser escasa a simple vista. En la costa peruana existen 67 lomas que abarcan 783.000 hectáreas y se ubican entre el nivel del mar y los 800 metros. En la costa norte se han contabilizado 9 lomas, en la costa central 23 y en la costa sur 35. Algunas de las más importantes son las de Trujillo, Casma, Lachay, Iguanil, Chancay y Chancaillo, Chilca, Pongo o Acarí, Hawái, Atiquipa, Arantes, Yuta, Jesús, Yerbabuena, Atico, Camaná, Hilo y Sama. En las lomas costeras encontramos 38 especies de flora, 245 de mamíferos, 71 de aves, 7 de reptiles y numerosos invertebrados. Entre los beneficios que brindan están la estabilización del suelo, la purificación del aire, la recreación de espacios naturales que están cerca de la ciudad, la comprensión y aprendizaje de culturas antiguas. Además, son espacios para la investigación y la educación. En los últimos años, el crecimiento urbano no planificado, la contaminación ambiental han causado la reducción y degradación significativa de estos ecosistemas. El Ministerio del Ambiente anunció que conformará una mesa de trabajo con la finalidad de promover acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil para la conservación y recuperación de estos espacios naturales. El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, indicó que se actuará a través de la Procuraduría de su sector para defender a las lomas y a las comunidades. Nosotros transitamos por diferentes ciudades de nuestro país, por diferentes regiones y muchas veces no somos conscientes de la existencia de, por ejemplo, estas lomas que acabamos de compartir con ustedes. Lugares, espacios que necesitan ser reconocidos por los gobiernos locales para poder desarrollar políticas que permitan su adecuada conservación, no solamente de la parte de la geografía, sino de la flora y la fauna que se encuentra en estas regiones. Bien, vamos con más. Les contamos que nuestro país y su inmensa biodiversidad nos continúa sorprendiendo. Ahora vamos a conocer la reserva paisajista Nor Yauyos Cochas. Hay hermosos paisajes en los que las personas, la naturaleza, juegan, se relacionan de una manera muy armoniosa. Veamos. Esta es la reserva paisajista Nor Yauyos Cocha, protegida por el Servicio Nacional de Áreas Naturales por el estado Cernamp. Comprende la cuenca alta del río Cañete y subcuenca de Cochas Pachacayo. Como parte de su paisaje están los nevados de Pariaca y las zonas de periglaciales, pajonales, bofedales, bosques altoandinos y mesoandinos y ecosistemas acuáticos. Esta reserva se ubica a 6 horas de Lima con 4.400 metros sobre el nivel del mar entre la serranía de los departamentos de Lima y Junín. Posee más de 200.000 hectáreas de extensión, abarcando las regiones de Lima y Junín, junto a 20 comunidades campesinas dedicadas a la ganadería, agricultura, piscicultura y turismo, donde se desarrollan estrategias con enfoques de conservación y desarrollo sostenible. Este espacio de conservación de la biodiversidad como activo económico y como activo de la conservación de los recursos naturales en este espacio asociado a las comunidades campesinas que están dentro de ella, ¿no? El clima es muy cambiante en la reserva paisajista. Durante el día tiende a elevarse a una temperatura superior a los 20 grados Celsius y por las noches la temperatura desciende hasta por debajo de los 0 grados. El invierno comienza en el mes de mayo hasta septiembre y el intenso verano comienza en enero finalizando en marzo.
Este escenario natural altoandino tiene numerosas cascadas y formaciones del río Cañete con altísimo valor paisajístico. Alberga además una flora y fauna típica de los Andes distribuida entre grandes montañas, ríos, lagunas y más de 40 restos arqueológicos. Las especies registradas hasta el momento en la Reserva Paisajista Norllao-Yoscocha son comunes de encontrar en las regiones altoandinas. Como especies están la vicuña, la taruca, el venado, el gato de pajonal o el gato andino, ¿no? Entonces, este conjunto de elementos ambientales son muestras únicas y representativas para la conservación de esta área natural protegida. La costumbre más antigua que se encuentra vigente en el distrito de Laraos es la fiesta del agua, también conocida como Limpia Acequia o Sequia Ashpi. Se celebra en el mes de mayo y consiste en mantener atado al hombre con la Pachamama. La festividad de la papa nativa, por su parte, rinde culto a las más de 51 variedades de este tubérculo, así como los conocimientos ancestrales de la Reserva Paisajista que logran mantener la agrobiodiversidad del país. Sus pobladores, junto a los estudiantes, docentes y chefs de la Escuela de Gastronomía del Instituto Continental y CERNAMP, publicaron el libro Sabores Conservando la Gastronomía de la Reserva Paisajista Norllao-Yoscocha, donde se muestra 30 recetas ancestrales y tradicionales de diversos potajes. La Reserva Paisajista y su enorme ecosistema nos brinda una gigantesca zona turística y recreativa, un lugar ideal para el turismo vivencial. Increíble, ¿no? Lo que podemos mostrar gracias a este informe elaborado por Jefferson Falcón, quien nos ha permitido compartir con ustedes uno de esos espacios maravillosos que quedan a poquitas horas de nuestra capital. Hacemos una pausa y volvemos con más información. Información que traemos desde otra parte del planeta. Al volver, España logró con éxito la repoblación de este oso, del oso pardo cantábrico, una especie que estaba en peligro de extinción. Los detalles tras la pausa. Este es el especial de Alerta Verde y en el siguiente informe vamos a conocer el éxito que se ha logrado en España, donde se ha permitido la repoblación del oso pardo cantábrico, una especie que ahora ya no está en peligro de extinción y que además está siendo monitoreada constantemente para poder asegurar su bienestar y su reproducción. Veamos. Habita en las montañas, pesa hasta 200 kilos y puede vivir de 25 a 30 años. El oso pardo cantábrico de España es un animal que en los años 90 se encontraba en peligro de extinción y que ahora refleja un exitoso incremento de población. Los animales no llevan GPS, pero sí son monitoreados por la Fundación Oso Pardo, quienes llegan hasta las montañas y a distancia supervisan la cantidad de ejemplares para garantizar la supervivencia de la especie. En este sector habitan 30 hembras responsables de que la población de aproximadamente 350 ejemplares se expanda. Este incremento observado en los últimos años no solo supone una menor probabilidad de extinción, sino también una necesidad de ampliar el territorio en el que viven debido al espacio que necesita cada ejemplar. Los machos más jóvenes enfrentan problemas para ocupar las montañas, su espacio preferido, y deben buscar otro lugar donde establecerse. Esta necesidad ha causado que estos animales lleguen hasta Zamora, Galicia e incluso Portugal, en busca de alimentos o refugios más tranquilos, lejos de otros machos dominantes. La recuperación de esta especie es considerada uno de los mayores logros de conservación de estas últimas décadas en España. Sin embargo, este éxito podría verse alterado por el cambio climático, según dos recientes estudios del Grupo de Investigación del Oso. Esto se debería a que se pronostica una reducción de la cubierta forestal del territorio y de algunos frutos esenciales para la supervivencia de la especie.
Una situación que podría causar que para 2050 la población del oso pardo cantábrico se reduzca a la mitad, o que se suscite cambios en su dieta volviéndose más carnívora, lo que generaría conflictos con ganaderos de zonas aledañas. En esa línea, organizaciones y autoridades del gobierno español llaman a la concientización sobre la preservación del medio ambiente y refuerzan acciones para garantizar el cuidado de la especie que costó años de trabajo recuperar. Uy, casi se come la cámara. Muy bien, vamos a contarles ahora que hay series infantiles que también tienen como finalidad inculcar diversos valores y hacer reflexionar al público más pequeño de nuestras casas. A continuación vamos a conocer algunos dibujos animados que no estarían nada mal que estuvieran siempre en emisión para concientizar a los más pequeños sobre la necesidad de cuidar nuestra casa grande, de cuidar el medio ambiente. ¡Tierra! ¡Fuego! Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Esta reina dulce de tamaño. A lo largo del tiempo se han presentado series infantiles que consiguieron que amemos nuestra naturaleza. El mundo está en peligro. Gaia, el espíritu de la Tierra, no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta. Capitán Planeta es una de las series más íconas con una historia muy sencilla. Gaia, protectora de la Tierra, elige a 5 chicos para que sean los protectores del mundo, dotándoles de anillos que les otorgaban poder sobre los elementos de la naturaleza. Ellos se encargaban de enfrentar a enemigos obsesionados con contaminar el medio ambiente. En lugar de tirar basura por todos lados, trata de reunirla en un solo sitio para que el recolector la recoja. Sé un buen planetario, coopera. Y recuerda, el poder es tuyo. Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Heidi, un icono del anime japonés, cuenta la historia de la niña huérfana que termina viviendo con su abuelo en los gélidos Alpes. Entre las diferentes tramas de amistad y familia, destaca el gran interés de la niña por cuidar su hogar, la naturaleza y los animales. La abeja maya fue una serie que enseñó mucho sobre la función de los insectos en la naturaleza, además de valores como la amistad, el sacrificio y la confianza. Oye, Eric, estoy muy nerviosa porque me van a dejar volar por primera vez. ¡Es estupendo! ¿Y sabes una cosa? Volaré directamente hacia el sol. En la serie David el Gnomo, de origen español, se narran las aventuras del personaje en el bosque. Los episodios tienen un importante trasfondo educativo en temas de ecología. Este es Swift, nuestro amigo zorro. Nos es absolutamente fiel y nos lleva a Lisa y a mí a todas partes del mundo. Y yo le quito las pulgas cuando le molestan. Gormiti y los señores de la naturaleza han vuelto. Es una de las más actuales y más vistas por los niños de hoy en día. De origen italiano, sus protagonistas son 4 niños, quienes tras pasar por un pasadizo secreto, se convierten en los salvadores del medio ambiente, con el control de 4 elementos fundamentales: agua, tierra, bosques y aire. ¡Conviértenos en señores de la naturaleza! ¡Fuerza de la roca! ¡Potencia del bosque! ¡Energía del mar! Tanto las series animadas antiguas como las modernas ponen su granito de arena para que los más pequeños de la casa tengan mayor atención sobre el cuidado del medio ambiente. Dibujos animados que nunca perderán vigencia por su atractivo e importancia. Cuando veas una tonelada de papel, asegúrate de que 17 árboles se planten. planta uno y ayuda a salvar los bosques. ¡El poder es tuyo! Muy bien, interesante, ¿no? Interesante, sin duda. Vamos a hacer de inmediato, a compartir con ustedes los saludos que siempre recibe nuestro programa de nuestros televidentes. Veamos. Hola, me llamo Yaret, tengo 8 años y vivo en la ciudad de Huacho. Cuando vamos a comprar con mi mamá, utilizamos bolsas de tela y así disminuimos la contaminación del medio ambiente. Sigue viendo Alerta Verde por TV Perú. Chao, saludos desde Huacho. Desde los sauces Piura, cuidamos nuestros parques y jardines. Un saludo para Alerta Verde.
Gracias por hacernos llegar sus saludos. Recuerden que si ustedes tienen alguna información importante que compartir, ahí tienen ustedes nuestro correo electrónico alertaverde@irtp.gov.pe. Que tengan un lindo fin de semana, que la pasen bien con la familia. Cuídense mucho.